Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí el canal Los Constitucionalistas de regreso después de unos mesecillos que tuvimos de descanso. Volveremos cada semana a presentar nuevos episodios acá en Los Constitucionalistas. Analia, buenas noches. Hola Rodrigo, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en un nuevo poder judicial. Pues esta semana, ¿no? Ayer, fueron renovados 881 cargos del Poder Judicial Federal, incluyendo 8 de los 9 ministros de la Suprema Corte, magistrado del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, que viene a sustituir el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, pues vamos a analizar cómo es el nuevo Poder Judicial, qué pasó con el anterior. Vamos a analizar un poquito sobre la historia de estos 30 años del Tribunal, del Poder Judicial anterior y pues pasar al nuevo Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo Así ves, es, Rodrigo. Analia? Pues no podemos todavía realizar algún tipo de comentario. Creo que algo que escuché el día de ayer que dijo el senador Anaya es que el nuevo Poder Judicial se va a dar a conocer por sus resoluciones, ¿no? Y tienen asuntos bastante importantes por resolver y bueno, vamos a ir viendo cómo trabajan, ¿no? Sí, desde luego, coincido contigo, no podemos prejuzgar. Diego, es cierto que aquí en el canal tenemos toda una lista de reproducción, véanla, en el que la discutimos muy profundamente esta reforma. Después de que la aprobaron, platicamos con muchos de los candidatos, tanto de ministros, de magistrados, de jueces locales. Tuvimos ahí una serie de entrevistas muy interesantes, también véanlas. Y bueno, pues ahorita ya es momento de que entren en funciones y que veamos qué va a pasar, ¿no? Puedes ponerle a la siguiente. Claro. Pues, como les comentaba, un poquito de historia, ¿no? A ver, una corte que Cedillo cambia totalmente en 1994, ¿no? De aquí tenemos la primera integración y desde luego pues tuvieron, yo creo que en estos 30 años, que bueno, fueron designaciones diferentes, ¿no? Que como vemos muy diferente la primera integración a esta última con Norman Piña de presidente. Tuvimos diferentes presidentes de la Corte, muy competentes creo todos, pero pues tuvieron sentencias muy interesantes, ¿no? El matrimonio igualitario, esta acción de pro aborto en la Ciudad de México, pues, y desde luego el caso que nos cambió el paradigma, el caso Radilla y el control de convencionalidad. Pero también, a mi parecer, pues fue una corte que le faltó meterse en los asuntos más relevantes de la vida política mexicana, en el sentido en que yo en las columnas que he escrito digo como que el poder político y el poder judicial no están totalmente alejados. Siempre hay un remanente de lo que se hace en la política que impacta en la judicatura. Entonces, me parece que desde 2018, con el cambio de régimen, fueron eh, muy difíciles de llegar a los temas sociales que se estaban viendo. Entonces, pues creo que ese fue parte de su caída y desde el cambio, ¿no? que tuvimos. No sé, ¿tú qué opinas de en general, rapidísimo, estos 30 años de historia de la Corte? Pues una de las cosas que me gustaría resaltar es que además de que teníamos ya como tal integrado una Suprema Corte, se le dio un valor trascendental como Tribunal Constitucional. Otra de las situaciones, justo como lo dijiste, el caso Rosendo Radilla, que hace un cambio en materia de interpretación de los derechos humanos y es cuando la Corte le da una vinculación al derecho internacional. Cuando empiezan a hacer de forma, ya lo eran porque estábamos suscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es cuando realmente viene una primera sanción por parte de la Corte y a la fecha, pues creo que como tal no se le ha dado cumplimiento por cuanto hace el caso de Rosendo Radilla, porque debemos recordar que a la fecha no se han encontrado los restos de Rosendo Radilla. Hay supuestos que dicen que los aventaron en el mar,
pero en realidad no. Y creo que los casos de desaparición forzada siguen siendo muy relevantes y muy importantes en la actualidad. Entonces, ha habido situaciones, como tú lo señalas, sociales en los que quizás la Corte sí se quedó corta. Por otra parte, creo que llegaron tarde a querer ingresar las sentencias de lectura fácil. Desafortunadamente, el pueblo de la sociedad siempre, cuando acude a un abogado, el abogado usa un lenguaje complejo, un lenguaje muy técnico, y es ahí donde la persona que está solicitando los servicios empieza como a perder el hilo y se empieza a enredar y se hace una confusión ahí terrible. Entonces creo que esperemos que esa parte social que ahora está señalando la nueva Corte efectivamente sea de esta manera y que el pueblo se sienta mayormente protegido y sobre todo que entienda por qué se le está concediendo en materia federal un amparo o por qué se le está negando. Creo que eso es lo de las cosas más importantes. Desde luego, también aquí en varias columnas que hice, repetía eso, particularmente en la elección lo vimos, ¿no? No, como ciudadanía, no sabíamos qué era un poder judicial local, no sabíamos qué hacía un juez local, no sabíamos las materias que había, no sabíamos qué hacía un juez federal. Este, y creo que pues fue un buen ejercicio democrático para enseñarle a la gente qué es, ¿no? Yo decía, mucha gente mayor decían, no, pues es que Poder Judicial son los judiciales, ¿no? Que ya ni existen. Esta policía judicial que se quedó, con su nombre del sistema inquisitivo anterior, incluso antes de Porfirio Díaz, que había jueces penales de instrucción, esa policía judicial era la que hacía, digamos, ese trabajo del detenido, lo que hoy hace la policía ministerial o policía de investigación, ¿no? De los detectives. Y tanto que había llegado hasta hoy en día, ¿no? 2025, que esa misma palabra la, la, La confundían. la confundía, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es muy interesante tu punto sobre la parte social. La nueva corte ha hablado sobre eso, los candidatos, ahora ministros, pues han hablado de eso, ¿no? Entonces, pues podemos pasar a la siguiente. Pues bueno, finalmente ayer toman protesta, hacen una ceremonia y posteriormente, pues ahí tenemos, pasa de 11 a 9. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Y aquí están pues los nombres de los nuevos ministros. También se disminuye el número de ministros y el número de años, ¿no? Que recordamos que eran 15. ¿Cómo ves estos dos cambios fundamentales? A mí lo que me preocupa es la carga de trabajo que tiene la Corte. Entonces habría también que ver, porque también inclusive hablaron acerca de un ajuste salarial, un ajuste de plazas. Entonces, habría que ver cómo se van integrando. Creo que otro de los puntos importantes es la desaparición de las salas, que eso de alguna manera también distribuía el trabajo, además de que cada uno de los integrantes, de los ministros integrantes de las salas, como estaban anteriormente, pues realmente esa era su especialidad, era en donde llevaban su mayor conocimiento. Ahora, esta nueva integración de la Corte, digo, no se duda porque uno como abogado lleva una integración y lleva conocimientos generales, pero creo que esa parte vamos a esperar a ver cómo va funcionando. También otra parte importante, creo que hubo una reconciliación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, que creo que eso es lo importante, ¿no? Digo, vino a un golpe tremendo, vimos el rompimiento de la Corte con la presidencia del exministro Piña y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora vemos esa reconciliación, ¿no? Ayer vimos a Claudia Sheinbaum en la ceremonia, por ahí hubo una crítica al secretario porque se le estaba pasando la entonación del himno nacional antes de despedir a la presidenta de la República, pero te digo, son cosas que vamos a ir viendo cómo trabajan. Sí, desde luego creo que es algo simbólico esta foto acá también con el poder legislativo, ¿no? También tratando, digamos, de armonizar. También recordemos que eh, muchas acciones de inconstitucionalidad, pues las fue tirando la Corte, y en fin, ahora que hay como más comunicación entre los poderes, se asumiría que pues las cosas podrían ir o más rápido o ser inclusive
eficientes, por así decirlo, ¿no? Tanto a nivel legislativo como a nivel poder ejecutivo, ¿no? Eso creo que es una crítica interesante, que también pues habría que ver el tema de la separación de poderes, que es desde luego una de las principales críticas, pero bueno, aquí se ve coordinación, como dices, reconciliación, y a ver si con eso pues funciona mejor nuestro sistema político y en general, ¿no? Claro, exacto. Y principalmente porque, bueno, eh, teóricamente, y dado que somos un Estado federal, pues decíamos, no había la posibilidad de que pues se politizara el Poder Judicial, ¿no? Se llevara a la elección de los jueces, magistrados, ministros. Pero bueno, ya estamos en el ejercicio y se Sí, ya. renovaron 881 cargos. Pues vamos a ir viendo cómo funcionan, además que esperemos que trabajen bien de la mano con las personas que se quedaron y que tienen toda la experiencia, ¿no? Que es gente que muchas veces ingresó desde el servicio social, a ti y a mí nos ha tocado hasta costurar expedientes, estar en oficialía de partes, entonces, pues que le sabe desde sacar la copia hasta quizás emitir una resolución, ¿no? Sí, desde luego el capital humano es muy, muy importante y va a ser muy útil en en todos los cargos federales y locales, es lo que están. Eh, y la disminución a 12 años, ¿cómo la ves? Pues bien, en ese sentido bien. Inclusive yo no veo tampoco, o sea, la carga de trabajo sí va a haber carga de trabajo, pero tampoco está mal la reducción de los ministros. Tampoco esa parte no la critico. Vamos a ver cómo van trabajando, pero no lo veo nada mal. Está Sí, bien. desde luego también. Los 12 años nada más me llama la atención que pues la idea de los 15 años o que fuera un número así es que no quedara con la elección presidencial precisamente por un tema de Politizar. separación de poderes, de Ujú. politizar y demás, pero bueno, finalmente pues ya como son electos, pues digamos que eso entra ya dentro de la política porque nuestros jueces pues son electos, hay campaña y bueno, pues... ya estamos, como dices, en esa dinámica, ya está la implementación. Podrán ver el año pasado nuestros análisis y bueno, pues bueno, la siguiente. Sí. También el Tribunal Electoral tiene una nueva integración eh, Sí. y pues bueno, seguimos. Bueno, algún punto que quería recalcar era pues considerar mucho la figura de Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Porque pues el ahora presidente de la Corte, eh, pues es un abogado indígena de la Mixteca de Oaxaca, si no mal recuerdo, y se decía mucho que era el primer indígena desde Benito Juárez en no presidir la Ocupar el corte, cargo. en no ocupar el cargo de presidente de la corte, ¿no? Pero bueno, quería rescatar la figura de José Manuel Altamirano porque pues él también indígena y también presidente de la corte, pues ahí tenemos la figura de Juárez, ahí tenemos el ahora presidente, pero bueno, no quería dejar pasar esta figura Ese histórica. dato. Ujú. Sí, y pues no sé, hicieron un ritual y no sé cómo lo ves. Si quieres ya dejamos de compartir. Sí. Pues mira, es parte de rescatar las tradiciones, ¿no? De hecho, tuvieron un acercamiento con los pueblos originarios. Creo que es alguna forma de demostrar esta parte social que integra el nuevo gobierno, ese acercamiento con la gente. Pero bueno, no podemos dejar de lado que de acuerdo a la teoría, pues sí, ya se politizó el Poder Judicial, que de alguna manera rompe ese paradigma, ¿no? Esos frenos y contrapesos, el caso de Marbury, ¿no? Entonces, Claro. sí, vamos a ver cómo funciona. Digo, en otros países no ha sido como el mejor de los éxitos, pero creo que también México siempre se acostumbra, ¿no? Siempre encuentra el modo. Sí, no, desde luego, desde luego. Muy, muy importante todo estas como tradiciones, todo esto nuevo que se está haciendo. La verdad, pues me parece muy interesante, me parece muy, muy adecuado y pues ya veremos qué es qué es lo que nos depara, ¿no? Sí. Y a manera de conclusión, Rodrigo, porque nos quedan 5 minutos. Ujú.
Pues a manera de conclusión, es un ejercicio, esta nueva corte es un ejercicio interesante. Y vamos a ver cómo funciona. Ya veremos a través de las sentencias, a través de su trabajo, a través de posibles reformas, cómo es que va. Eh, yo lo veo como un proceso natural, también a largo plazo. El cambio político se ve en las cortes. Estados Unidos lo está viendo, eh, porque pues finalmente todos los presidentes se topan con el Poder Judicial, ¿no? Porque finalmente son ellos los que controlan la constitucional, control. Entonces, pues Trump también está teniendo temas con esto. Es normal en cualquier democracia moderna y pues es normal que siga su curso, digamos, así que siga un curso de cambio, pero bueno, pues esperemos lo mejor para México y, y pues nada más. Sí, ¿Tú cómo sí, lo Rodrigo, ves? vamos a, vamos a esperar el sentido, cómo vienen las sentencias, porque la función de la Corte, como tú dices, es darle esa protección a la Constitución, pero también dentro de dar esa protección a la Constitución viene la protección de los derechos humanos, ¿no? Esas garantías, es a través de esas garantías. Entonces, vamos a ver porque ha habido también criterios por algunos de los candidatos que han dicho que el Estado se ha visto vulnerado por sentencias que han salido en contra del mismo. Entonces, vamos a ver cuál es el criterio, cómo van a resolver, si será en favor del gobernado, obviamente siempre y cuando realmente ante el tribunal eh, dé los elementos suficientes para que se emita una resolución a su favor o si lo va a hacer a favor del Estado. Creo que todo esto viene, sobre todo, uno de los ejemplos es porque se concedieron una serie de amparos, sobre todo, no amparos, sino suspensiones por cuanto hace al Tren Maya. Entonces, vamos a ver, inclusive hubo una reforma con relación a la suspensión del amparo. Entonces, vamos a ver cómo trabaja, ¿no? Sí, ya lo veremos, eso ya lo veremos, cuáles son sus prioridades y desde luego pues de los juzgados también, ¿no? O sea, los juzgados pues digamos que el trabajo no para, ¿no? Los expedientes ahí están, entran los nuevos juzgadores, juzgadoras de distrito, magistrados, magistradas, entran con una carga de trabajo también grande que bueno, van a tener que pues que demostrar a sus electores cómo van a trabajar, ¿no? Eh, y, Exacto, Rodrigo. y también lo veremos pues poco a poco. Entonces, pues muchas gracias, Anaelia. Pues acá estaremos de vuelta. Ahora sí, cada martes, miércoles ahí nos sintonizan. Y pues saludos a todos, dejen sus comentarios, díganos qué opinan del nuevo Poder Judicial. ¿Fueron críticos? ¿Están a favor? ¿Votaron o no votaron? Cuéntenos en los comentarios y pues hasta la otra. Hasta luego.